La idea no es hacer una charla después de asignaturas de posgrado. Aquí están también las charlas de asignaturas de posgrado. ¿Okay? Bien. Una de las asignaturas que tengo propuesta para este semestre es la asignatura de control multivariable. Es, por supuesto, electiva. Está orientada al estudio de sistemas lineales todavía, pero en este caso que son multivariables. Es decir, a diferencia del curso de sistemas de control, en donde trabajamos con sistemas que tenían esencialmente una entrada y una salida, es decir, yo puedo manipular una cantidad para controlar otra. En este caso, el grado de complejidad que le agregamos al sistema es que vamos a tener sistemas en donde pueden haber varias entradas y pueden haber varias salidas. ¿Okay? Aquí hay un videito de las cosas que uno puede hacer. Probablemente ya lo han visto por ahí. Pero este es un tipo de suspensión que hoy en día se ofrece en los vehículos de alta gama, ¿cierto? Ustedes pueden ver, el de arriba es un vehículo que tiene un tipo de suspensión especial, el de abajo es la suspensión tradicional, y como pueden ver, el de abajo es una curva simplemente, ¿cierto? Se curva, el de arriba permanece horizontal, y es porque hay un sistema de control ahí que está verificando la horizontalidad del vehículo y corrige, ¿cierto? Con la amortiguación activa, corrige, ¿cierto?, el desplazamiento que se pueda producir. Este tipo de estrategias de control es el tipo de estrategias de control que ustedes están capacitados para abordar con la asignatura de sistemas de control. Este es el modelo más básico que se puede tener, el caso que estábamos viendo recién, la masa del vehículo, la rueda, la goma de la rueda con el cemento, ¿cierto?, el amortiguador, el resorte, ¿cierto? Y esencialmente es una estructura en donde yo tengo una entrada, una salida, y a través de una estrategia de control tradicional yo puedo lograr entonces que la posición del vehículo permanezca prácticamente horizontal, independiente de la perturbación que puede ser el terreno o la curva. Sin embargo, hay otra clase de sistemas en donde la cosa se pone un poquito más complicada, y es aquellos casos donde yo logro detectar varias entradas y varias salidas. Por ejemplo, en el mismo automóvil. Por ejemplo, a mí me interesaría regular la velocidad del automóvil, la temperatura del interior, por supuesto la altura de la carrocería, lo que acabamos de ver recién, y por ejemplo la posición del vehículo en la carretera. Me gustaría que todo eso fuera automático. La velocidad, la posición del vehículo en la carretera, la temperatura del interior de la cabina. Pero nosotros sabemos que cada una de esas cantidades tiene una entrada bien particular. La posición en la carretera, el volante. La velocidad, el acelerador del freno. La temperatura, la perilla del tablero, ¿cierto? Es decir, cada una de estas cantidades que yo estoy interesado en controlar tiene una entrada algo así como intuitivamente asignada. A nadie se le ocurriría pretender controlar la velocidad del auto jugando con el volante, o a nadie se le ocurriría regular la temperatura al interior de la cabina jugando con el acelerador y el freno. Por lo tanto, si bien es cierto, este es un sistema que tiene varias entradas y varias salidas, en realidad es una combinación de sistemitas de una entrada y una salida, y yo todavía puedo, entonces, con la teoría de control tradicional, controlar cada uno de esos subsistemas. Pero hay otros sistemas en donde sí la cosa es terrible, y es por ejemplo esta estructura que tenemos acá. Aquí tenemos una carga trifásica RL, tenemos un voltaje de alimentación, y a mí lo que me interesa es que el voltaje que le llegue a la carga sea siempre constante, por decir 220 volts, RMS, 50 Hz. Pero ¿qué es lo que pasa si este voltaje sube o baja? Está permanentemente cambiando, una condición bastante normal en los sistemas de distribución. Bueno, existe este equipo que lo que hace es inyectar un voltaje en serie, y este voltaje se inyecta en serie para compensar lo malo que pueda estar sucediendo aquí. Si el voltaje sube, le restamos voltaje; si el voltaje baja, le sumamos voltaje, de manera que este voltaje sea lo más constante posible. Pero este sistema se transforma en un sistema multivariable. Aquí yo tengo 3 señales para poder encender y apagar estos switches. Y por supuesto, si yo pretendo inyectar voltaje aquí tengo dos cantidades que tengo que preocupar. Una es la magnitud del voltaje y la otra es la fase del voltaje. Y por lo tanto, tengo 2 cantidades que tengo que regular, tengo 2 entradas acá, y ahí es para nada trivial. ¿Cómo tengo que modificar esas entradas para regular, por ejemplo, solamente la magnitud, o qué tengo que cambiar de entrada para regular solamente la fase? Este es el caso de un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo. Esta es la presión arterial y este el ritmo cardíaco, y este es el comportamiento de esas cantidades ante la aplicación de una droga, y este es el comportamiento de las cantidades ante la aplicación de otra droga. Es decir, yo aplico una droga y se mueven las 2 cantidades de interés, aplico otra droga y se mueven las 2 cantidades de interés. Entonces, ¿cómo aplico las drogas para regular, por ejemplo, solamente la presión arterial?
o si yo quisiera regular solamente el ritmo cardíaco. Son sistemas, entonces, a diferencia del caso automóvil que estábamos viendo decir, acoplados, es decir, yo muevo una entrada y se mueven todas las salidas, muevo otra entrada y se mueven todas las salidas. Por lo tanto, este es un sistema multivariable, varias entradas, varias salidas, y aquí la teoría de control que se ve en el sistema de control queda corta, queda coja, y es donde entonces aparecen todos los conceptos nuevos asociados a sistemas multivariables, matriz de transferencia, el tema de los acoplos, pares, entradas, salidas, y aparecen nuevas herramientas. Recuerden, el sistema de control tenemos diagrama de Bode, Rule Locus, Nyquist. Esas son nuestras herramientas para abordar el manejo de los sistemas de control. Aquí aparecen otras cosas, valores singulares, arreglo de balanza relativa, lugar característico y una extensión de Nyquist. Nyquist lo vimos para sistemas de una entrada y salida, aquí se hace una extensión a sistemas de varias entradas y varias salidas. Por supuesto, como ustedes pueden imaginar, esto de alguna manera es la evolución del sistema de control, ¿cierto? Y aquí aparece el control discreto como opción para poder controlar estos sistemas. En este curso vemos 4 ejemplos, arrastramos 4 ejemplos durante la asignatura, y con esos ejemplos vemos las diferentes características. Nos vamos a entretener con este ejemplo, ahí están sus ecuaciones que lo representan. Este ejemplo lo vamos a utilizar durante la asignatura. Vamos a revisar este ejemplo que tenemos acá, que es un estanque, en donde se produce una reacción química al interior, ¿cierto? Estas son las ecuaciones diferenciales, y aquí lo terrible es que, por ejemplo, una de las variables de estado aparece en el argumento de la exponencial, o sea, esta cosa es no lineal a morir, ¿ya? Entonces la idea un poquito aquí es ver qué sucede con esta teoría de control para sistemas lineales, pero cuando lo aplicamos en un sistema no lineal. Aquí tenemos un sistema de transmisión, tenemos una fase aquí dibujada, la carga, la transmisión, la línea y nuestro equipo que conectamos en serie para poder regular el voltaje que da la salida. La desgracia que se produce aquí es que la teoría de control en su forma tradicional, en su forma convencional, se debe a sistemas en donde las entradas, las salidas y las variables de estado, el estado estacionario son constantes. En el estado estacionario las variables son constantes. Yo quiero regular el voltaje, regular la corriente, regular la temperatura, regular la posición, regular la presión, etc. Pero en los sistemas como estos, todas las cantidades en estado estacionario son alternas. Entonces, ¿cómo yo puedo abordar sistemas como estos, en donde en estado estacionario las cantidades son alternas, con la teoría de control tradicional que ha sido ampliamente desarrollada, pero para sistemas donde las cantidades son constantes en estado estacionario? ¿Okay? Y por último, el caso del paciente, en donde el elemento aquí interesante a revisar con este ejemplo es que en el caso de un paciente, a diferencia de un circuito eléctrico, en un circuito eléctrico nosotros podemos escribir el modelo, ¿cierto? La ecuación diferencial, leyes de voltaje, leyes de corriente. Pero cuando tengo un paciente, ¿qué ecuaciones diferenciales escribo? La derivada del pipí respecto de qué, eso, qué, ¿cómo hago eso? La derivada de la presión arterial al tiempo, ¿cómo escribo eso? La derivada del ritmo cardíaco, ¿cómo escribo eso? Entonces, aparentemente no puedo partir de la base de que yo tengo un modelo disponible y por lo tanto aplico la teoría de control. Tengo que partir de otra parte para abordar sistemas en donde el modelo no es algo trivial. Hay que de alguna manera ingeniarse para tener un modelo. Entonces, este ejemplo nos permite ilustrar ese aspecto. Cuando no somos capaces de escribir las ecuaciones diferenciales del sistema, ¿qué es lo que hacemos? Y este ejemplo nos permite eso, por supuesto, desde la vereda de los sistemas multivariables. Tradicional en mí, 3 tareas, 2 pruebas, una evaluación de recuperación. ¿Y para quién es esto? Bueno, para todos los interesados en control. Aquí no hay distinción de ningún tipo. Esta es la continuación natural del ramo de sistemas de control, en donde les agregamos un elemento más a la discusión, y es sistema de varias entradas y varias salidas. Por supuesto, como ustedes podrán visualizar, la idea es que con esta asignatura nos acerquemos un poco más a lo que la realidad de los sistemas es la que nos espera, ¿cierto? No es esperable que los sistemas a los cuales ustedes como ingenieros se van a enfrentar sean así, tan simplecitos como una entrada y una salida. No, todos los sistemas tienen muchas entradas, muchas salidas, etc. Esa es un poco esta asignatura. Es una asignatura teórica. Usamos esos 4 ejemplos para ilustrar todos los conceptos del curso. Se hace 3 horas teóricas solamente, no tiene nada más. Y la forma de evaluar son con 3 tareas típicos y 2. ¿Tiene alguna consulta?